Hola, querido estudiante, pues estamos aquí para la clase número 4 de nuestra asignatura, Oficina de Redacción en Lengua Española, Textos técnicos. Ya estamos casi terminando la primera parte, el primer bloque de 5 unidades. Hasta ahora hemos visto cuestiones más generales de la redacción en español. Seguiremos viendo ahora también en la 4 y la 5, todavía son cuestiones más generales, ya lo habíamos comentado en la primera clase, mientras que ya el segundo bloque de clases, desde las 6 hasta las 10, pues sí ya son más específicas, mucho más específicas para los textos técnicos. Sabiendo que, bueno, pues siempre en estas clases que hemos visto y en las que vamos a ver, en la 4 y en la 5, aunque son cosas a lo mejor más genéricas, sí es verdad, siempre damos una pequeña o grande una gran especificación de lo que pasa de esos temas en relación a los textos técnicos. ¿De acuerdo? Pues dicho esto, ¿me acompañas y vamos a ver lo que tenemos en esta clase número 4? Pues a ello. Entonces, en esta clase vamos a ver el empleo de los signos de puntuación y los conectores. ¿Para qué? Pues para ver cómo funciona la cohesión y la unidad a nivel de párrafo. Entonces, en esta clase nos vamos a fijar ¿en qué? Pues nos vamos a fijar en la cohesión. Vamos a hablar de cohesión. Vamos a empezar hablando de cohesión. ¿Qué es cohesión? Esto ya lo sabes, solo, pues eso, lo recordamos, es algo más genérico. Vamos a hablar de los signos de puntuación y de los signos de puntuación especialmente en la coma, que muchas veces, creo yo, es la que más dificultades nos presenta, porque el punto como que lo tenemos más claro, el 2 puntos también, tal. La coma a veces no tenemos algunas dudas un poco mayores para dónde colocar, cómo colocarla. También hablando de cohesión, vamos a hablar de conectores. Sin duda es uno de los grandes temas a la hora de hacer que nuestro discurso sea coheso, ¿de acuerdo? Y por último vamos a hablar en esta clase de las referencias. Cuando hablamos de referencias estamos hablando de citas, estamos hablando de paráfrasis, estamos hablando de notas al pie de página y otras referencias, ¿de acuerdo? Pues estos temas son los que estos asuntos son los que vamos a tratar de, pues eso, siempre digo 30 minutos es muy rápido. Estos son como pistas para que luego pues tú los puedas estudiar con más profundidad. ¿De acuerdo? Pues entonces, sabemos que cualquier texto debe transmitir un mensaje completo y cerrado en los que los párrafos estén articulados y se den sentido entre sí, en el que las oraciones que los constituyen estén relacionadas y ordenadas. ¿Cómo conseguimos eso? ¿Cómo conseguimos que esa coherencia, esa relación entre unos y otros, que tiene sentido, el texto tiene sentido? Pues a través de lo que llamamos coherencia y cohesión. Son dos temas diferentes, la coherencia y la cohesión. Puedo tener coherencia y no tener cohesión, y puedo tener cohesión y no tener coherencia. Lo que necesitamos es que nuestros textos sean coherentes y generalmente al ser coherentes, para ser coherentes vamos a necesitar que sean cohesos. No siempre como he dicho, no siempre los textos coherentes son cohesos y no siempre los textos que son cohesos son coherentes, pero son casos específicos. Aquí generalmente los textos, para que sean buenos textos, para que sean textos que respondan a esa necesidad de comunicación, tienen que ser coherentes y cohesos. Si hablamos
la coherencia y la cohesión pues son un poco abordan, estudian aspectos un poco diferentes. Cuando hablamos de coherencia, estamos hablando de la estructura profunda del texto. Estoy hablando de texto y cuando hablo de texto puedo hablar de todo el texto como un todo, del texto como un todo, desde el principio hasta el final, o puedo hablar también del párrafo, que es una unidad dentro del texto, como vimos anteriormente en las clases anteriores. Entonces hablo de coherencia, me voy a referir al párrafo, me voy a referir a un texto, pero al final es lo mismo. La coherencia es que la estructura profunda, sea del párrafo, sea del texto, pues tenga una coherencia, tenga sentido. Lo que estoy leyendo, así pues tiene, vamos a decir lo que siempre digo, tiene un inicio, un medio y un fin. No se queda así como por el aire, no se quedan por el aire las cosas. Esto es lo que llamamos de coherencia, esa estructura profunda que sea coherente, y nos están hablando de la naturaleza semántica, si tienen sentido, las palabras en sí tienen sentido, tienen sentido, ese sentido interno. Leo una cosa y digo, sí, entiendo lo que quiere decir. Es esa la coherencia, ¿de acuerdo? Ya cuando hablamos de cohesión, es otro aspecto que, como he dicho antes muchas veces, pues van juntos, normalmente van juntos. No siempre, vuelvo a decirlo, un texto coherente tiene que ser coheso, ni un texto coheso tiene por qué ser coherente, pero normalmente, y más en los textos, creo yo, en los textos académicos, técnicos, normalmente coherencia y cohesión tienen que ir juntos para que podamos realmente ofrecer que suceda la comunicación. Es ya una estructura más superficial cuando hablamos de cohesión, y de la naturaleza sintáctica, es decir, la sintaxis de las frases, de las oraciones, tienen sentido, no tienen sentido, ¿de acuerdo? Pues bueno, eso. Vamos a ver ahora, hemos hablado un poco de coherencia, hemos hablado un poco de cohesión. Para conseguir esa cohesión, ¿cómo podemos hacerlo? Bueno, pues una de las formas de conseguir esa cohesión y esa coherencia también es a partir del uso de los signos de puntuación. Como ya me habéis escuchado en las clases anteriores, he querido colocar aquí un vídeo para que habla sobre los signos de puntuación, la coma, en especial la coma, el punto y coma, los dos puntos, esos son los signos de puntuación, los puntos suspensivos, pero vamos a ver este vídeo y luego lo comentamos un poco. ¿Puede ser? ¿Me acompañas? Pues vamos allá. El correcto empleo de las comas nos permite lograr la adecuada entonación y claridad en el mensaje que queremos transmitir. La coma indica una pausa breve dentro de una oración. En la mayoría de los casos, la coma indica una pausa en la entonación. Sin embargo, hay casos en los que, aunque la coma es obligada en la escritura, no existe pausa en la entonación. El uso de la coma puede ser discutible. No obstante, un mal uso de ella, ya sea por el exceso o supresión de comas, puede volver confuso cualquier texto, ya que el cambio o falta de este signo de entonación transforma totalmente el sentido de la frase. El uso de la coma puede depender de la intención de quien escribe. Sin embargo, hay normas para su uso. A continuación te presentamos las más destacadas. La coma se emplea para separar los elementos de una enumeración o serie, salvo el último elemento si éste va precedido por las conjunciones i, e o u. En general, se coloca una coma delante de las conjunciones i o ni, cuando la secuencia que encabeza expresa un contenido distinto a los elementos anteriores. Esto ayuda a evitar que se produzcan ambigüedades. Se escribe una coma para aislar y destacar un vocativo dentro de la frase. Se llama vocativo a las palabras que sirven para invocar, llamar o nombrar a una persona o cosa cuando nos dirigimos a ella. Y cuando el vocativo va en medio del enunciado, se escribe entre comas.
Van también entre comas los casos en que la oración se interrumpe para mencionar a un autor u obras citados. En general, se escribe entre comas cualquier comentario, explicación o precisión a algo dicho anteriormente. Deberán separarse con coma los complementos introducidos por locuciones preposicionales del tipo en cuanto a, respecto de, a pesar de, a tenor de, si éstas están al inicio de la frase. Usualmente se coloca una coma delante de las preposiciones coordinadas apresativas introducidas por conjunciones, como, pero, más, aunque, sino, sin embargo y a pesar de. De la misma forma, se utiliza la coma antes de, con que, así que, de manera que, puesto que, debido a que, por tanto, aunque, etc. Las locuciones conjuntivas explicativas se colocan siempre entre comas. Es el caso de, es decir, a saber, esto es, o sea. Cuando a o sea le sigue que, se suele omitir la segunda coma. Muchos adverbios, locuciones adverbiales y locuciones conjuntivas deberán ir seguidas de una coma. Y las formas concluyentes del tipo, en fin, en resumen, en síntesis, en una palabra, por último. Además, si aparecen en medio de la frase, van entre comas. Se usa coma al final de las oraciones formadas por participio o gerundio. Se usa coma en las expresiones interrogativas de refuerzo que cierran algunos enunciados aseverativos. Estos operadores del discurso requieren el empleo de la coma entre ellos y el resto del enunciado. Después de la palabra etcétera o su abreviatura etc, se ha de colocar una coma si continúa la oración. Esperamos que este material te sea de utilidad y recuerda, el uso correcto de los signos de puntuación es fundamental en la redacción de cualquier tipo de texto, para lograr la adecuada entonación de cualquier frase y conseguir la claridad en el mensaje que queremos transmitir. Utilízalos. Created using Powtoon. Bueno, ¿qué te ha parecido este vídeo? Creo que de una forma bastante sencilla, práctica, porque mientras iba hablando el muñequito, la muñequita, iba diciendo los diferentes usos de la coma, cuando hay que colocar la coma, pues iban colocando ejemplos que hacían referencia a lo que la chica iba diciendo. Pues me parece que de alguna forma es bastante clara ese uso de la coma, cuándo colocar la coma. También en el contenido en línea pues también tienes los usos de la coma. Entonces, pues bueno, pues cuidado con la coma. Cuando tengas alguna duda de si usar o no usar coma, pues vuelve a este vídeo, vuelve al contenido en línea para saber cuándo utilizarlo. Uno de los errores que a lo mejor que se sabe y que es uno de los errores más comunes es colocar la coma entre lo que es el sujeto y el verbo. Pues porque, ¿sabes por qué? Porque muchas veces relacionamos la coma con esa pausa a la hora de hablar. Y bueno, a lo mejor la pausa a la hora de hablar puede significar pues que de querer dar más importancia o más atención a uno de los elementos de la frase. No siempre esa pausa que hacemos oralmente, se transforma en una coma a la hora de hablar. Entonces, atención a no colocar
muchas veces sí, es verdad que si leemos un texto, cuando hacemos una pausa viene una coma y tal, pero no siempre. Entonces, atención a esas comas, ¿de acuerdo? Bueno, pues una vez visto el uso, cómo colocar la coma, vamos a seguir con nuestra clase, continuar la clase con, como habíamos dicho, con los conectores textuales. Bueno, pues los conectores textuales, ¿qué son los conectores? Los conectores, como muy bien ya dice su propio nombre, conector. ¿Conector qué es lo que hace? Conectar, juntar, juntan elementos dentro de una oración, dentro de un texto. ¿Cómo los van a juntar? Pues de diferentes formas, a partir con diferentes elementos. Son normalmente conjunciones, locuciones conjuntivas, coordinantes o subordinantes, como por ejemplo y, no, si no, que van juntas, no, si no, niego una cosa y afirmo otra, no, si no, pero, sin embargo, porque, pues, ya que, puesto que, aunque, por lo tanto, y hay muchas más, o sea, son innúmeras y bueno, luego vamos a comentar un poco más. Hay también adverbios o expresiones nominales que también nos sirven como organizadores textuales para esa organización interna del texto que nos da coherencia. Por eso la cohesión y la coherencia van tan unidas, porque dependiendo del conector que coloque, que es una cuestión de cohesión, de colocar un conector, es una cuestión de conexión, pero dependiendo del conector que coloque, va a tener coherencia o no nuestra oración, nuestro texto. Por ejemplo, y se va a entender o no. Un ejemplo muy sencillo. Como está lloviendo, me quedo en casa. Como está lloviendo, me quedo en casa. El cómo está lloviendo, está lloviendo, por lo tanto me quedo en casa. De acuerdo, pues no quiero mojarme, y eso. Ahora, si digo, está lloviendo, por eso salgo a la calle, pues hombre, normalmente cuando llueve, pues normalmente pues nos vamos a quedar en casa, no nos vamos a querer mojar, pero ahora, claro, si vivimos en un lugar donde nunca llueve, en un desierto, pues a lo mejor esa frase es coherente, pero normalmente, pues eso, está lloviendo y por eso salgo a la calle, pues normalmente no tendría sentido. Son conectores que me juntan elementos de la frase y dependiendo de esos conectores, pues va a tener coherencia o no el texto que estamos produciendo o que estamos elaborando, ya sea oral como escrito. Por eso son tan importantes estos conectores para la cohesión y, por lo tanto, también para la coherencia. Decíamos que los conectores, pues bueno, son esas conjunciones que nos van uniendo diferentes elementos del texto, de las oraciones, y también hay adverbios o expresiones que me dan, de alguna forma, me organizan el texto. Por ejemplo, en primer lugar, en segundo lugar, en otras palabras, por fin, es decir, de alguna forma me están organizando el texto. ¿De acuerdo? Bueno, pues ¿cuáles son estas expresiones que me sirven para organizar el texto? Que sirven para enlazar ideas a nivel de párrafo o entre párrafos. Hay muchas y son muy importantes para que nuestro texto tenga sentido, esté coherente, pueda fluir. Entonces, no utilizar siempre las mismas, porque entonces se hace repetitivo. Es bueno conocerlas, es bueno pues hacer prácticas para practicar una y otra para ver, utilizar diferentes, y más cuando estamos hablando de textos técnicos y académicos. No utilizar siempre y, no utilizar siempre además
además, no utilizar siempre, yo que sé, por fin, no utilizar siempre las mismas, sino poder ir colocando pues una variedad un poco mayor de estos términos, lo que nos va a resultar en un texto mucho más rico y más y mejor escrito. ¿Cuáles son algunas de estas expresiones? Bueno, pues las que te colocamos aquí, hay más, pero bueno, además, aún más, incluso, aún así, por lo tanto, por tanto, entonces, así que, por eso, por ello, de todas formas, dos veces de todas formas, bueno, vale. A propósito, por cierto, es que, es decir, o sea, en otras palabras, para comenzar, antes que nada, en primer lugar, en segundo, en tercero, bueno, en tercer lugar, todos, de un lado, por otro lado, o por un lado, por otro lado, de un lado, de otro lado, a continuación, enseguida, luego, después de, finalmente, en resumen, por fin, en suma, en todo caso, en parte, por el contrario, en cambio, de hecho, en realidad, como ves, son innúmeras, hay más, y vuelvo a decir, creo que para conseguir pues textos mejor escritos, cuanta mayor riqueza tengamos de estas palabras, de estos conectores, pues realmente, y cuanto mejor los sepamos utilizar, realmente se notan textos diferentes, textos con mejor escritos. ¿De acuerdo? Bueno. El último de los temas que íbamos a tratar en esta unidad, que tratamos en esta unidad, en el aula 4, es sobre la referencia textual. La referencia textual, cuando hablamos de referencia textual, podemos hacer, las referencias pueden ser de diferentes tipos. ¿Cuáles? Bueno, pues las paráfrasis, las citas, notas de pie de página. Vamos a ver estas de aquí. Paráfrasis, citas, notas de pie de página. Vamos a ver un poco cada una de ellas. Bueno, pues las citas ya sabes. Las citas es cuando hacemos referencia a algo exactamente igual al que tiene el texto original. ¿Para qué son importantes las citas, las paráfrasis? Pues porque en nuestros textos técnicos que ya vimos y que lo veremos todavía más, para afirmar algo que estamos colocando, pues muchas veces hacemos referencia a otros autores de gran renombre, para decir, mira, yo estoy diciendo A y digo A porque el autor X, Y y Z también dicen A, y entonces yo estoy de acuerdo con esos autores, y entonces para eso me sirven las citas, pues para decir, mira, estos autores X, Y y Z dicen esto, y yo pues estoy de acuerdo con ellos, y ahí desarrollo la idea, o digo con mis palabras, o expongo a partir de lo que dicen esos autores, pues cuál es mi opinión, ¿de acuerdo? Y entonces pues en mi texto coloco esas citas. Esas citas son exactamente igual al texto original, van entre comillas. Cuando tienen más de 3 líneas, pues deben venir aisladas del texto, se hace un párrafo separado. Si tiene menos de 3 líneas, pues van también entre comillas, y con la indicación del apellido y del autor del año de la obra. Si es una cita pequeña, pues va dentro de mi texto. Es una cita dentro del texto, va siempre, pero va seguido. Si es una cita con más de 3 líneas, pues se hace un párrafo aparte, separado, con la cita del autor que queramos colocar. ¿De acuerdo? Bueno. La paráfrasis. La paráfrasis es cuando de alguna forma reproducimos un tema o un concepto de otro autor con nuestras palabras.
es cuando reproducimos un tema, un concepto de otro autor, pero con nuestras propias palabras. Mira, el autor dice que este concepto presenta que la lingüística es así y asada y tal. Vale, eso es lo que dice ese autor. Pues yo, con mis palabras, voy a hacer referencia a lo que tal autor dice, pero con mis palabras, no citando, como hemos visto anteriormente, no citando las propias palabras del autor y luego haciendo una reflexión. No, yo voy a hacer con mis palabras, voy a reproducir lo que tal autor dice. ¿De acuerdo? No tienen comillas, carecen de comillas, careceres que no tienen comillas, y debemos introducir el apellido del autor y el año de la obra, siempre haciendo referencia según, yo qué sé, Melero, año 2000, tal, el aspecto principal de no sé qué, no sé cuántos. Entonces, ese según Melero, que es un autor de lengua de española, según Melero, año 2000, ese Melero 2000, pues bueno, va entre paréntesis el apellido del autor y luego el año de la obra. Evidentemente, en la bibliografía o en las referencias finales va a tener que aparecer Melero con el nombre, el título de la obra, las ediciones y eso. Siempre que hacemos referencia, siempre que tenemos una cita, siempre que hacemos una paráfrasis y por lo tanto hacemos referencia a alguno de los autores, pues siempre al final colocar dentro de la bibliografía o las referencias, porque bueno, a veces no es solo bibliografía es cuando hablamos solo de libros, ¿no? Biblioteca de libros, puede ser también otro tipo de referencias, y entonces pues bueno, hoy en día se utiliza más a lo mejor la palabra referencias que la palabra bibliografía, ¿de acuerdo? Pero aunque también muchas veces son medio que se utilizan independiente una por la otra, como medios sinónimas, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces hemos visto las citas y hemos visto la paráfrasis. Vamos a ver ahora otras referencias que hacemos como notas de pie de página. Bueno, aquí son referencias o no. Aquí en estas notas de pie de página podemos tener varias cuestiones en estas notas de pie de página. Como sabes, pues bueno, pues normalmente cuando encontramos estas notas de pie de página tenemos un texto y encima de una palabra tenemos un número, que hoy en día con internet, con el Word, es una facilidad que se nos permite, porque antes cuando era con la máquina de escribir y esas cosas, pues era complicadísimo. Hoy es solo colocar, inserir nota de pie de página y ya nos lo ordena todo y además numéricamente bien, 1, 2, 3, 4, entonces es mucho más fácil. Realmente estos instrumentos informáticos nos han facilitado la vida. Entonces, nota de pie de página. ¿Qué es lo que vamos a poner en este pie de página? Pues las fuentes de las citas. Las fuentes de las citas las podemos poner aquí. Explicar a lo mejor algún concepto, alguna idea que nos parece importante, pero que dentro de lo que es el fluir de nuestro texto, pues que si lo coloco en medio del párrafo, en medio del texto, como que rompe el hilo conductor de nuestro texto, pero que de alguna forma me parece importante que quien esté leyendo mi texto lo sepa. Por ejemplo, yo puedo estar, bueno, ya mi área es más de lingüística y tal. Sabemos, pues, de lengua. Pues yo he escrito cosas sobre adquisición y aprendizaje y esto y lo otro, y digo, bueno, pero quien está leyendo esto, a lo mejor sí, ya debe saber lo que significa, por ejemplo, aprendizaje y adquisición, que son cosas diferentes, de acuerdo. Pero, por si acaso, voy a decir en la nota de pie de página lo que yo entiendo o lo que se entiende por aprendizaje y adquisición. Y entonces estoy hablando de enseñanza-aprendizaje de español como lengua extranjera y al lado de aprendizaje,
una nota a pie de página y digo, pues aprendizaje, se entiende por aprendizaje tal y tal. ¿De acuerdo? Pues es esa forma de llamar la atención o de hacer referencia a un concepto que a lo mejor dentro de mi texto pues no cabría, pero que me parece de alguna forma importante o interesante decirlo. Puede hacer también en notas de pie de página, podemos hacer también referencia a otros capítulos o a otras partes del texto. Pues como estamos hablando de tal tema y digo, bueno, o hago referencia, nombro alguna palabra y digo, bueno, este tema lo veremos con mayor profundidad en el capítulo siguiente, o este tema ya se ha visto con más profundidad en el ítem anterior. Podemos hacer referencia a otros fragmentos del texto o autores relacionados con el tema. Por ejemplo, pues estamos hablando, ya que he puesto el ejemplo de aprendizaje y adquisición, puedo colocar adquisición y tal, y coloco una nota de pie de página diciendo, bueno, pues un autor que ha trabajado mucho la diferencia entre aprendizaje y adquisición es tal y tal, y pongo el autor con el año y tal, y puedo poner una referencia de una obra que luego también, recordamos, tenemos que colocar en las referencias finales. ¿De acuerdo? Bueno, podemos encontrar algunas expresiones latinas que normalmente van en cursiva, o bueno, hay otras formas de llamar, en cursiva. Bueno, pues algunas expresiones latinas. Apud, que significa de acuerdo con o según, indica que la cita de un autor no fue extraída del texto original, sino de otro que también citó a este autor en su trabajo. Idem, con id, el mismo, indica que la cita es del mismo autor referenciado anteriormente. O ibidem, no es solo es el mismo autor, sino que también además y el texto referenciado anteriormente vienen juntas, también el número de la página, autor y texto. Idem es el autor, ibidem, autor y texto. Ópera cit, en la obra citada, ópera, opus, cita. Bueno, indica el fragmento citado que forma parte de un texto mencionado anteriormente. Y por último, sic, de esa manera, viene entre paréntesis junto a la palabra que se refiere cuando la palabra está escrita de una manera incorrecta o desactualizada. Hacemos referencia pues a lo mejor al español más antiguo, y entonces pues podemos colocar así. ¿De acuerdo? Pues bueno, en esta unidad, con esto hemos terminado esta unidad, el contenido. Vamos a pasar ahora a la actividad. ¿De acuerdo? Pues bueno, en esta actividad de esta unidad que hemos visto sobre textos, vamos a ver, he querido colocar un texto en el cual, pues bueno, tenemos un texto técnico y vamos a ver la cuestión de las comas. Percloratos de Marte. En junio de 2008, el Wet Chemistry Laboratory a bordo de la sonda Phoenix realizó el primer análisis húmedo del suelo marciano. Los análisis efectuados en 3 muestras, 2 de la superficie y otra tomada a 5 centímetros de profundidad, pusieron de manifiesto que el suelo era ligeramente básico y que contenía bajos niveles de sales típicas de la Tierra. Bueno, aquí están faltando algunas comas para que nuestro texto, hay una solo que yo creo que se me ha olvidado quitarla, la verdad sea dicha, pero harían faltas más comas para que nuestro texto estuviera correctamente puntuado. ¿Dónde tenemos una coma? Bueno, aquí las veis en verde en la segunda oración. Los análisis efectuados en 3 muestras, 2 de la superficie y otra tomada a 5 centímetros de profundidad. ¿Ves? Esta la tenía que haber quitado en la diapositiva anterior. ¿Por qué estas comas? Pues bueno, estas comas de alguna forma, si quitamos todo lo que está entre las 2 comas, los análisis pusieron de manifiesto que el suelo era ligeramente básico y que contenía los bajos, los análisis pusieron de manifiesto que el suelo era ligeramente básico y que contenía bajos niveles de sales típicas de la Tierra.
Esa es la idea principal. Estoy dando algunas características, algunas especificidades de esos análisis y por eso lo coloco entre comas. ¿Cuáles son los análisis o cuáles son esos análisis? Son análisis que se efectuaron en 3 muestras. ¿De acuerdo? Podría haber quedado en ello. Los análisis efectuados en 3 muestras pusieron de manifiesto que el suelo era ligeramente básico y que contenía bajos niveles de sales típicas de la tierra. ¿De acuerdo? Pero no solo no me he quedado contenta con decir que fueron efectuados en 3 muestras, sino que quiero decir también esas 3 muestras, ¿cómo fueron? Bueno, pues 2 en la superficie y otra a 5 centímetros de profundidad. ¿De acuerdo? Estoy especificando un poco más sobre las muestras y esas 3 muestras están especificando un poco más sobre el análisis. Por eso van entre comas. ¿De acuerdo? Pues con esto hemos terminado nuestra clase. Muchas gracias y hasta la clase número 5.